Pues buenos días. Hoy vamos a platicar con Fernando Zorrilla de Opus Terra y Padre Huerto y con Daniela Sandoval, que tiene el proyecto de Maya Conservación, pero los dos trabajan en proyectos de huertos urbanos y bueno, muchas otras cosas, pero a mí esta plática me genera mucha ilusión y hay muchas cosas que creo que nos van a compartir desde un lugar súper bello. Buenísimo, pues muchas gracias por la invitación, Ale. La verdad es que nos entusiasma mucho poder compartir contigo y con la gente que nos va a, pues sí, a compartir así aquí por medio de la plataforma como estas reflexiones que vamos a tener hoy. Y pues nada, ya está Dani. Sí, está lindo porque es una plática entre amigos. La verdad es que nos conocemos bien, nos queremos mucho, tenemos formas de pensar similares, entonces lo vamos a compartir muy bien. Sí, y bueno, la gente puede decir, o sea, ¿qué tiene que ver como este tema con el tema educativo? Siempre hablo de, bueno, el canal se llama Educación 360 y uno de los temas que para mí es como fundamental, urgente y muy importante es romper toda esta forma de cómo hemos pensado como la relación con la naturaleza. Hay cosas que a mí me hacen mucho ruido. Uno es lo sostenible, lo sustentable, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde habría que repensarnos estos términos que llevamos repitiendo. Creo que tendríamos que estar en un momento en lo regenerativo, desde mi punto de vista. Y por otro lado, también dejar de ver la naturaleza como un recurso. ¿A qué me refiero? Como esta cosa que utilizamos, ¿no? Algo que nos es útil o que la cuidamos porque, ¿no? Nos trae beneficios, no entendiendo que en realidad somos sistemas dentro de sistemas, que es una de las cosas que siempre comento, y que la importancia de entenderlo desde ahí nos va a cambiar, yo creo, la forma de relacionarnos con la naturaleza. Y creo que ustedes dos son las personas ideales para entrarle al tema. ¿Tú quieres hablar? Ahora hablo yo. Empieza tú. Híjole, hay mucha tela que cortar. Yo creo que, mira, ayer lo platicaba. Creo que una de las primeras reflexiones sería el tema de las palabras y de los conceptos y cómo nos referimos a esos conceptos y cómo es la potencia que tiene nuestras palabras al referirnos a estos conceptos que obviamente hemos ido aprendiendo durante generaciones y generaciones y cómo en realidad en tan poco tiempo, por decir, no sé, 200 años, pues se han transgiversado, ¿no? Y han tomado como este proceso mercantilista, utilitario, hablando, por ejemplo, el tema de la madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Eh, Me gustaría como replantear primero en una pregunta este tema de recurso, ¿no? Que me parece abominable, me parece como no es un recurso, en realidad nada es recurso porque no estamos hablando de aprovecharnos, sino de colaborarnos. La realidad en el mundo, en este mundo en el que cohabitamos, eh, tendríamos que cooperar y compartir en lugar de competir. Porque en realidad ese es el quehacer micélico, digamos, de los seres que habitamos, ¿no? Y que estamos de paso, ¿no? Entonces, primero, pues eso, ¿no? Pensar y replantearnos el tema de recurso, que está mal utilizado, pero que se ha taladrado en nuestras mentes. Segundo, que la madre naturaleza es el espacio que nos alberga y en realidad somos naturaleza porque nosotros nos albergamos a nosotros mismos. Y ese sentimiento que tenemos hoy, ¿no?, de despojo generalizado como humanidad, creo que viene muy de la mano con el tema de la otredad, de cómo, o sea, hay un tema de sujeto y objeto, y nosotros formamos parte, o estamos ahorita inmersos en esta relación donde nosotros nos sentimos, objetizamos, ¿no?, a la naturaleza y objetizamos al campo. Es como, y en cosas tan absurdas y tan básicas como decir,
vamos a ir un día de campo, ¿no? Pues es que el campo ¿cuál es el campo? ¿No? O sea, el campo es esto. Estamos en el campo, estamos en el espacio, estamos en el seno de la madre, que es la casa común, que es la casa grande, y nunca hemos dejado de estar. O sea, está modificada, está adecuada, sí, o sea, en diferentes, digamos, escenarios, ¿no? Si estuviéramos en un centro comercial sería diferente, lo que sea, pero al final todo es el mismo espacio, el espacio que habitamos y el espacio que nos habita al mismo tiempo mientras lo habitamos. Entonces, eh, creo que esas serían como algunas reflexiones que yo pondría sobre la mesa como para empezar, que es primero como el tema de los conceptos, ¿no? Replantearon los conceptos eh, e ir, ¿no? Reprogramándonos en nuestras mentes, primero cuestionando para poder reprogramar y saber, pues, que esos conceptos a lo mejor no están tan, o sea, a lo mejor no son tan precisos como, pues, como lo pensábamos, ¿no? A mí me viene mucho desde los sentires, porque justo hace ratito estábamos teniendo una conversación muy bonita y todo el tiempo estamos compartiendo sí los pensares, pero también los sentires, que creo que es muy importante, ¿no? No nada más intelectualizar y lo que he leído y lo que comprendo, sino cómo me atraviesa y cómo lo siento, en qué parte de mi cuerpo. Y percibo que el enfoque de qué voy a obtener de ti, porque lo llevamos a las relaciones, ¿no? Como, bueno, pues sí le entro a esta relación de amistad pero ¿qué voy a obtener yo? Y cuando nos ponemos desde así, también en la naturaleza, como, ¿qué voy a obtener yo? En el tema de la conservación de las abejas nativas, que es en el ámbito en el que yo me muevo, luego es muy complejo como enfrentarte a esta visión de ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto me van a producir? ¿Y cómo me puedes medir el impacto que van a tener en mi espacio? Y cómo, entonces es como bien complejo porque decir cómo que la mera existencia de algo más diferente a ti, que poliniza flores y que tiene, o sea, y que es parte de sistemas, ¿no? Que alimenta aves, pero que, o sea, ¿cómo quieres medirlo? ¿Cómo quieres como cuantificarlo y decir qué voy a obtener yo de esto? Y lo siento como, pues sí, me hace sentir como un poco triste y ajeno, ¿no? Pensar que los humanos nos separamos de la naturaleza y fue como bueno, ¿qué obtengo? Y lo hacemos con el agua, ¿no? Y por eso hacemos estas aberraciones con el agua, la ensuciamos, la manchamos, la desperdiciamos, porque lo vemos como, pues algo que pasa por mí y luego lo puedo volver a tirar, ¿no? Como algo de un uso, de un beneficio que me da en el momento y luego pues ya no, y lo paso, ni siquiera me entero qué pasa después, ¿no? Lo desecho. Y creo que conectar con ese sentir, como de preguntarnos, ok, o sea, ¿qué hago con la naturaleza? ¿Cómo interactúo con ella? ¿Y qué tanto es eso, ¿no? En una transacción, decir, pues llega a mí el alimento, lo como y luego ya, ¿no? Tiro a decir, me doy cuenta de la cadenita de vida que esto representa. Y si conectáramos un poquito más con ese sentir, creo que empezaríamos a reflexionar más de, claro, no es nada más un recurso, no nada más llega, lo uso y lo puedo botar, sino tiene una energía, ¿no? Y esa energía me la transmite a mí, entonces, ¿qué tipo de energías quiero obtener para mi cuerpo, para mi alma? Y cómo puedo empezar a relacionarme con la naturaleza, que soy yo mismo, que es mi cuerpo, que es mi casa, que es mi comunidad, que es todo lo que me rodea, no como algo separado, como dice Fer, sino como parte de, estoy al centro, soy Oye, parte del sistema. mi Dani, te escucho y me parece bien interesante porque otra de las charlas que estaban ahí en el canal colgadas habla de esto, pero habla desde el nosotros, ¿no? Ujú. Cómo nosotros mismos no nos cuidamos y no vamos atendiéndonos y cómo eso, pues, o sea, desde este cuidado, cariñito, uno consigo mismo, pues también se vuelve bien difícil hacia afuera. Y creo que vamos a ir tocando como muchas reflexiones en torno a justo, pues a todos estos términos que hemos usado y a lo mejor también no solo los términos, sino la forma de irnos relacionando pues, entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? Creo que esa proporción, o sea, en realidad todo sucede como los fractales, como las proporciones áureas divinas o lo que sea, todo es a proporción. Y se va magnificando conforme va creciendo, como cuando tiras la roca en el lago y esas ondas se van haciendo cada vez más grandes.
si uno no empieza en lo individual, en lo más pequeño, ¿no? En el cuidado más básico, ¿cómo te puedes asumir cuidando lo más grande? Y a mí me trae una reflexión aquí como, digo, tampoco quiero ser tan duro, pero está muy de moda todo este el tema del wellness, el bienestar, la meditación y todo, o sea, bueno, no todo, no quiero ser tampoco así, usar estos términos, pero mucho de esta tendencia habla desde la individualidad. Y entonces eso a mí me parece también una aberración, porque estamos, no, tú cuídate, tú ve tus alimentos, tú come orgánico, sí, y el otro, o sea, los otros, entonces es lo mismo, es como pensar que la persona que medita y hace yoga está en sintonía y sale a la casa, sale de su casa y afuera la gente se muere de hambre y no le importa, porque pues él está pensando en que él tiene que estar bien o ella tiene que estar bien. Entonces me parece una aberración igual o más grave que la de utilizar o sentir que podemos utilizar de manera indiscriminada pues, lo que está a nuestro alrededor como si fuéramos justo pues sí, como una raza, una especie que está por encima de todo lo demás, ¿no? Ahora justo estaba, que lo traigo, se lo voy a compartir, estoy leyendo este libro que está muy bueno, que se llama Ética Mínima para el Antropoceno, y habla de este término, ¿no? Que está, pues, acuñado ya hace unas décadas del Antropoceno, ¿no? Que es una nueva, bueno, ya lo platicaron después, pero a lo mejor da para otro espacio, pero de cómo estas etapas geológicas de la Tierra que ha vivido, que vivíamos en el Holoceno hasta relativamente hace poco tiempo, ahora vivimos en el Antropoceno porque habla de que los grandes cambios que ha sufrido el planeta, en realidad, y eso está comprobado científicamente, son a causa de nuestra presencia, ¿no? De nuestra presencia como especie. Y no solamente como en nuestra presencia, como en el aquí andamos cotorreando, sino en el volumen en el que estamos, ¿no? Y eso también creo que es una cosa para reflexionar cuando vamos a entrar a otro tema, al proceso de crianza, aquellos que con muchísimo cariño deciden, porque el canal está dedicado al tema de ser padre, a tener hijos, eh, desde qué punto de la conciencia queremos tener hijos, y no nada más tener hijos por tener hijos, porque justo es donde, o sea, parte de la inconsciencia es, yo creo que es uno de los motivos por los que nos tienen en esta policrisis o crisis de crisis, ¿no? Vamos a llegar a 10,000 millones, o ya cruzamos la barrera de los 10,000 millones, y, y entonces estamos pensando que somos especie que tiene la capacidad de aprovechar por malamente los recursos infinitos cuando no son infinitos y cuando no son recursos. Y entonces lo que decía Dani, ¿no? Hacemos uso, o sea, usufructo como si fuera nuestro derecho, ¿no? Y, y los derechos de los demás, los derechos de la naturaleza, eh, ¿dónde están? ¿No? Y a mí me viene algo que, bueno, no sé si han leído el libro de Trenzando Hierba Sagrada. Es una bióloga que también es nativa americana. Y ella habla súper bonito porque es como una mezcla, ¿no? Y habla ahí un poco como de la ciencia, con la espiritualidad, con el saber ancestral. Es un libro muy bello. Y ella habla de cómo desde este sentimiento, ¿no? También así como de es que los humanos estamos haciendo uso indiscriminado y tenemos todos estos términos y que si lo eco-friendly, pero que si lo sostenible. Y en realidad algo a lo que me gusta mucho regresar es como a la reciprocidad, porque ella lo menciona. Entonces, varios de los principios de algunas tribus nativoamericanas del norte de América se basan mucho en estos principios en los cuales el humano ha convivido con la naturaleza armoniosamente también por mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo esta realidad también existe y cómo estos pasos éticos, por así decirlo, de, por ejemplo, no tomar más de lo que necesitas? Ese es un principio básico de los recolectores y ese es un principio que podemos llevar a la vida cotidiana. O sea, no tengo que tomar más de lo que necesito para estar bien hoy,
con que mi familia, mi comunidad, tenemos para comer, tenemos para vestir, ¿cuál es el punto de acumular, no? La otra también es un poco como dejar algo para el que viene después, sea dejar un poco de agua en el pozo, sea, ¿no? Y entonces, claro, no nada más pensar hacia adelante, sino también pensar, o sea, bueno, más bien como hay en uno de los parques nacionales de Costa Rica, decía, este parque le pertenece a los costarricenses. Muchos de ellos ya no están, muchos todavía viven y muchos todavía no han nacido. Entonces, qué bello como pensar que, claro, es que este espacio, y más que de pertenecer, es que nos toca relacionarnos con este espacio desde antes a los que estamos ahora, y por qué no tendrían los que vienen después el derecho de relacionarse también con ello, ¿no? Desde esta reciprocidad, desde el respeto, desde el cariño, desde el amor. Entonces, nada más irnos al tema fatalista de, ay, somos un montón y hay muchas crisis y el mundo se está acabando y los recursos, o sea, es como también, ok, pero ¿qué sí estamos haciendo para cambiar nuestra relación primero con el entender de nosotros mismos, de nuestros cuerpos y por ende de la naturaleza, y qué decisiones conscientes estamos dispuestos a tomar a partir de eso? Porque ahí creo que también no es nada más reflexionar por reflexionar y hablar por hablar y ay, qué bonito y wow, sino es como cómo se puede traducir en acciones concretas, en decisiones de consumo, porque ahorita en este planeta en donde yo pongo la energía del dinero es como también alimento ese cauce. Entonces, si yo decido comer, porque todos tenemos que comer, pues qué es lo que como y de dónde viene lo que como y cuál es mi postura política al momento de yo morder la manzana o morder la cosa, sí, las papas esas, ¿no? Es como, claro, esas decisiones sí tienen un impacto y yo lo que llevo mucho a mi práctica cotidiana es cómo hoy puedo demostrarle a la tierra que la amo y que la cuido. Y eso lo llevo al momento que me estoy bañando, al momento que me estoy lavando los dientes, con qué me los lavo, cuánto tiempo dejo el agua abierta, cuando vengo caminando al trabajo porque no es innecesario venirme en carro, cuando, o sea, pero lo hago no desde esta superioridad moral de, ay, o sea, yo sí sé cuidar el planeta y tú no, sino es como a mí me hace sentido que yo estoy cuidando algo que amo con estas decisiones pequeñas, conscientes, y si todos sintonizáramos con eso, creo que más allá de estar gritando despavoridos de, ¿cuándo se va a acabar? Es más bien como, ok, o sea, ¿qué estamos haciendo para cuidarlo y para disfrutarlo también? Eso me viene mucho Oye, como disfrutarlo. perdóname que te interrumpa, Dani. Tocas un tema que a mí me mueve mucho. O sea, estoy a favor y entiendo lo que dice Fer, solo que hace poco, bueno, no hace poco, hace un rato me eché un libro que se llama Los últimos niños del bosque, de Richard Louv. Es un libro que ya lleva muchos años y una de las cosas que menciona justo es que hemos llegado a este lugar tan catastrófico mental que lo que le hemos transmitido, o que nos han transmitido ya desde hace años, ¿no? Es como somos el cáncer del planeta, somos súper tóxicos, gracias a nosotros se muere. No digo que no, pero la forma de pronto en la que llega, y me pareció interesante cómo los niños, o sea, los adultos tenemos otras herramientas, pero los niños, cuando empiezan a oír, imagínate, pienso en ahora que fue el COVID, ¿no? Es que los niños enferman a los abuelos y entonces está como ni los quiero ver. Ese mismo efecto, cuenta Richard Louv, que empieza a suceder entre las nuevas generaciones y la naturaleza, ¿no? O sea, si nosotros somos el cáncer del planeta, si nosotros somos tan tóxicos, híjole, o sea, hay que cuidarla, pues mejor me alejo, ¿no? Porque yo soy ese cáncer. Y me parece interesante porque creo que justamente en como nuevos juegos ¿no? de palabras y de términos y de cómo de pronto compartimos información. Uy, uno, creo que hay mucho ruido externo. Dos, creo que esto que dicen los dos, ¿no? El sentir y el pensar y no solo decirlo, sino a mí algo que me encanta de ustedes dos es lo digo y soy coherente y congruente con esto que pienso y hago. Y esto que pienso y hago lo llevo a la práctica en mi cotidianidad y cómo además puedo pensar no solo en mí, sino estos sistemas, ¿no? Fer usa una palabra que me encanta, que es una que está constantemente en mis charlas y es los otros. O sea, ¿de qué me sirve yo si la yoga me siento bien pero y el otro desde mi hijo, mi pareja, el que está al lado, el vecino? O sea, creo que sí esta parte del individualismo tan profundo
nos lleva, uno, a una pandemia de soledad muy fuerte, a enfermedades mentales y emocionales profundísimas que cada vez se acrecentan más. Y esto me lleva a mencionar este proyecto tan bonito que tienen, que son los huertos urbanos. Y también hablaremos de las abejas, querida Dani, porque creo que todo está interrelacionado. Y me quedé dormida pensando en esta charla con el, qué lindo estos proyectos donde además de hablar de la naturaleza, de conectar, de decir, ok, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto para que la cosa cambie? Para acercar a la gente a, pues no sé, en las grandes ciudades, cómo cada vez estamos más lejanos, ¿no? De la naturaleza, o bueno, de los parques, de los... Y cómo ustedes los van acercando, pero además también este propósito que tienen estos huertos que tiene que ver con cómo empieza la gente a volverse a vincular, a conectarse. O sea, me gusta cómo el de abajo y arriba ustedes van como tejiendo estos proyectos tan amorosos y tan congruentes. Hago yo. Este, varias cosas que empezaré primero diciendo que después de respirar, la acción que nuestra especie realiza más veces durante su vida es comer. Y per se, como le decía Dani, comer es un acto político porque más allá de, o sea, quitándonos la idea de la política como los líderes políticos, no hablando de ahí, sino el tema de todo lo que decidimos tiene una correlación, una decisión y un impacto sobre el otro, porque vivimos en organizaciones, ¿no? En este caso, de seres humanos convivenciales. Eh, Todo lo que yo lleve a mi plato está formando parte de una cadena de decisiones, de esfuerzos y de responsabilidades, de corresponsabilidades. Entonces, por eso comer es un acto político y siento que lo hemos minimizado o lo hemos llevado a un punto, creo, como seres humanos, pues poco consciente, que podríamos elevar. Nosotros invitamos siempre a la gente justo a eso, a cuando cultivas tus propios alimentos, darte cuenta del esfuerzo, el tiempo, que es el bien más preciado que tenemos, por llamarlo de una forma, eh, el tiempo que le lleva a todos los seres, porque no solamente son los microorganismos del suelo, el humus, la tierra, lo que sea, todos ellos, para crecer, por ejemplo, un jitomate, una lechuga y cómo de manera tan, a veces tan poco consciente, algo que no está bajo los cánones, ¿no? De la estética, digamos, hegemónica, lo podemos tirar a la basura, ¿no? Porque parece que no tiene el color perfecto o el brillo perfecto o el tamaño perfecto. Entonces, este tema de hacer consciente lo que te llevas a la boca, primero en esa parte, como en la parte muy evidente que es la fisiológica, o sea, que lo ves ahí, y luego la otra que puede ser no tan tácita, pero es la energética, ¿no? Al final los alimentos nos transmiten la energía vital. ¿Para qué? Pues para hacer nuestras actividades, para caminar, para leer, para abrazar, para reír, para jugar. Entonces, si nosotros tenemos a los alimentos degradados a un punto utilitario, donde los vemos como, y aparte que la Revolución Verde los ha puesto ahí, y nosotros seguimos muchas de las veces repitiendo estos procesos, los tenemos ubicados en ese anaquel, pues obviamente no vamos a elevar nuestra conciencia, no vamos a elevar nuestra conciencia comunitaria, colectiva, y pues nos va a costar trabajo, por eso estamos creo que ahí, ¿no? Vamos como en segunda, con el motor muy acelerado. Eh, Tenemos que cruzar esa línea, ¿no? Y nosotros, bueno, desde aquí, desde Padre Huerto, eh, apostamos por eso, apostamos porque la gente produzca sus propios alimentos, a lo mejor no en el sentido de que los produzca y sea desde los espacios donde están autosuficientes, porque muchas de las veces no da el espacio. El 90% de la gente vive en las ciudades y no tiene la posibilidad de tener una parcela, un traspatio, ¿no? Como para poder producir sus alimentos. Pero por lo menos de que en ese acompañar el crecimiento de algo tan sencillo como
que pudiera ser tan sencillo como una lechuga o un jitomate, te maravilles y te des cuenta a proporción de lo que cuesta, de lo que le cuesta en tiempo y en esfuerzo para crecer y para después alimentarnos, transmutar en nosotros. Entonces, pues creemos que ahí vamos, ¿no? O sea, huertos en la comunidad, huertos urbanos, periurbanos, en las escuelas, los niños también, ¿no? Es como muy padre ver, ¿no? Cómo se maravillan a partir de ver cómo crece una planta, y luego cómo florece, o de repente una lechuga, o otras cosas. Y, y obviamente, pues está ahí intrínsecamente ligado con los polinizadores, ¿no? Que ahorita les voy a platicar. Sí, algo que, o sea, es que los huertos, siento, el sembrar, así sea, porque una de las cosas que hacemos mucho hincapié todo el tiempo es que en el espacio que tengas, siembra, ¿no? Sea una maceta, sea un huacal, sea tu balcón, sea tu terraza, sea ya las hectáreas que tengas, ¿no? Disponibles para ti, pero es un aula, o sea, y entender el aula porque tienes allá los maestros, que son las plantas, que es la tierra, que es el clima, porque es que en un huerto pasa de todo, y un huerto te enseña de paciencia, porque claro, no es el día que, dicen, ¿no? No es el día que cosechas, el día que siembras, o sea, tienes que esperar algunas especies más, meses, y crece uno, ¿no? Entonces también es como, wow, o sea, ¿cuánto tiempo para que saliera mi berenjena? Me enseña de paciencia, me enseña de cuidados, ¿no? O sea, no es nada más la pongo ahí y ya que me lo dé porque da gratis, o sea, requiere que lo riegue, requiere fijarme cuántas horas de sol, requiere, también te enseña resiliencia porque si llueve demasiado y de repente cae un granizo, pues es que el esfuerzo de meses, ¿no? Es como, quedan agujeradas, quemadas, o el sol extremo, que cada vez nos enfrentamos más a mucho calor. Entonces, te enseña una resiliencia de, ok, si yo estoy cuidando algo, presto atención a qué cosas requiere de mí y qué le puedo dar para que crezca propicio, ¿no? Y también te enseña que a veces, aunque pongas mucho esfuerzo y tiempo y todo, no se va a dar. Y también es respetar que la vida es la vida y la muerte es la muerte y no hay una sin la otra. Entonces, con la siembra como espacio de eso, o sea, de estar con la naturaleza y descubrirte en la naturaleza. Y después ya cuando lo cosechas y te lo comes, o sea, es que no hay nada que se parezca en sabor, en color, o sea, porque va acompañado de todo un proceso de cuidados y de co-crianza que siempre decimos que es maravilloso. Y y me encanta de los huertos, o sea, creo que es de las herramientas que he descubierto. Yo no soy bióloga, no soy agroecóloga, yo algo que nada que ver, pero llegué aquí y me hace mucho sentido el poder compartir, y usamos mucho el verbo herramientar, porque no es como nada más, es un poco como enseñarles a pescar, o sea, no es nada más llego, te lo instalo y ya, gracias, bye, sino es como vamos proveyéndote de herramientas físicas, sí, materiales, insumos, lo que quieras, pero también como nos vamos acompañando y, oye, ¿qué le pasó? Oye, ¿y este insecto qué? O sea, es que de verdad hemos tenido desde, oye, ¿y esta lombriz qué? O sea, como gente que nunca en su vida, y a partir de ahí es como generar una relación. Y luego pues empiezas como con una planta, luego con otra, luego con otra, luego te emocionas. Y claro, los polinizadores entran porque siempre hablamos como de estos mini oasis, ¿no? O sea, en el desierto de concreto, que es, o sea, que son como edificios, vidrio, todas las cosas que son naturaleza procesada, pero que son las ciudades, de repente imagínate que eres un pequeño insecto y encuentras un oasis con flores, ¿no? Y entonces le llamas a tus amigos y ya de repente hay mariposas, pero hay colibrís, pero hay abejas, y abejas que no sabías que eran abejas porque no se ven como la abeja que te pintaron, y descubres que hay abejas nativas y entonces te emocionas. Y entonces, como creo que los huertos yo lo he visto y lo he vivenciado y es algo que hace que esté aquí porque me hace sentido el poder compartir esto como herramienta de conexión, de primera conexión con, wow, algo que cuidé, me cuida, es vida para los demás, y entonces se genera algo muy lindo. Y sobre todo cuando también en este proceso cabe la comunidad de los huertos comunitarios y o sea, tú eres mamá, él es director, yo soy, y todos tenemos cosas que hacer, pero bueno, tú riegas un día, yo riego otro, él cosecha y lo reparte, y entonces como en esta comunalidad de decir, claro, una sola persona no le da la vida ni las horas del día para
hacer todo lo que quiera hacer, luego como a ti te veo, ¿no? Que estás arriba, abajo y los hijos y los traes y los llevas, pero cuando es un cuidado en comunidad, un huerto que llevas en comunidad y se reparte la responsabilidad, esa es una forma de tejer, ¿no? Y de tejer y de tejer y tejes relaciones, porque todos van aprendiendo, porque todos van compartiendo, oye, es que tú, y es que yo, y es que nuestras frustraciones, oye, y creo que ahí está como el fundamento de los humanos. Eso es cuando empezamos a domesticar el alimento, lo hacíamos en comunidad, siempre ha sido un trabajo de muchos. Entonces, como regresar ahí es importante y es necesario. Dices una palabra que me encanta y tiene que ver con esto, el oasis en medio de ¿no? Del lugar de concreto. Creo que no solo para las abejas o sea, creo que este oasis para la gente. La verdad es que en el canal es, pues sí, como educación, crianza, pero creo que en general los humanos, yo veo que en las ciudades hay pocos espacios de conexión, donde están viéndose a frente, donde hay algún reto que lidiar juntos, ¿no? O sea, esto, el jitomate, ¿qué le está haciendo? ¿Qué pasa? Donde hay que poner atención, donde está la creatividad, donde tiene que ver con justo, nos cuidamos entre todos, pero cuidamos el espacio. O sea, por eso creo que lo que hacen es mucha magia, llevar estos oasis a las ciudades y compartir espacios donde no es un centro comercial al que vas a ir solo como a mirar y comprar, sino es este espacio donde realmente estás con esta energía para acompañar a los otros y mirarlos. Y me encanta porque también otra palabra que usas es el aula, ¿no? Y el aula, pues entendiéndola como creo que a mí los salones de clase me hacen poco sentido y me parece que el sentido en estar en un huerto donde justamente puedes, uno, con la creatividad, dos, la curiosidad a todo, estas ganas de descubrir el mundo desde este otro lado. Y creo que son ciclos completitos, ¿no? Donde justo dices, llegas, plantas, la paciencia, la resiliencia, la comunicación, el vínculo. Em, sí, creo que son espacios donde está muy lindo poder estar, donde se agradece que haya gente que dedique este tiempo y esta energía a crearlos y a montarlos y a acompañar a todos los demás que no conocemos, porque una de las cosas que me parece triste es, hemos perdido la capacidad de estar en la naturaleza. No sé cuál es la palabra, Fer, seguro me vas a ayudar con la palabra, pero creo que esta parte a mí me impresiona mucho que la gente para estar en contacto con la naturaleza tenga que ser un jardín perfectamente podado, pero las plantas en cierto lugar, donde la plaga no tiene cabida, porque la plaga, ¿no? Entendemos la plaga como algo malo. Y creo que esto que hacen ustedes es justo romper todos estos paradigmas y acompañarnos a mirar el mundo desde estos ojos que ustedes tienen de la plaga tiene una función, está ahí por algo, ¿no? Me acuerdo alguna plática que me decías, Dani, a ver, cuidado con estas abejas que uno llega y les echa el humo en su casa porque me pueden picar y me lastiman. O sea, aprendamos a estar realmente en la naturaleza sin este lugar como si fuera un laboratorio o una sala de hospital. Está cañón, la verdad es que sí está súper fuerte. Sobre todo verlo en niños, a mí me impacta muchísimo, como que no saben estar, o sea, pero es que el sol, pero es que el insecto, pero es que me pica el pasto, pero es que, ay, está sucio, pero es que, y obviamente sabemos que los niños pues son esponjas, entonces lo que son es lo que observan a su alrededor. Y claro, pues es que si la convivencia en familia es como decías, ir al centro comercial en donde hay pisos de, no sé, como, o sea, todo, pero vidrios, pero metal, y hay una planta decorativa en medio que justo a veces es de plástico y en el mejor de los casos sí es viva, pero pues la fumigan o sea, tiene que estar perfecta, pues sí, no hay esta como relación con lo salvaje que es la vida, ¿no? Y luego también creo que lo opuesto es que se romantiza demasiado, de repente es como eso, ¿no? Como de sí, wow, como dices, que esté muy bonito y lo estético, ahorita Fer seguramente tiene algo que decir con eso, porque es que la estética de la naturaleza
y es preciosa, o sea, es en los fractales, en la forma en la que salen los helechos y se desenredan, y es en la forma de la telaraña, o sea, es hermosa y es estética, pero luego en nuestros como conceptos humanos de lo que digamos, no sé, el capitalismo definió que era bonito, y entonces te tiene como siempre alcanzando esto de, ¿no? Y se ve en nuestros cuerpos, se ve en lo que usamos, se ve en todo el tiempo persiguiendo esta belleza. En los jardines le restamos lo que hace que sean jardines, que es la vida y la simbiosis. Entonces, claro, acá en Cuernavaca luego hay unos jardines preciosos con un montón de flores, pero fumigan cada semana. Entonces dices, pero y nadie se acuesta en el pasto, y nadie, entonces es como, pues, ¿para qué lo quieres entonces, no? O sea, ¿cuál es, qué es eso? Si nada más quieres que sea placentero a tu vista, pero no permites que se desenvuelva todo lo que en ella pasa, porque van a llegar alacranes y arañas, y no tienes que convivir directamente con ellos, no tienes que agarrarlas y cuidarlas, pero simplemente no las mates. O sea, por qué tú, no sé, como me cuesta trabajo entender que de repente estamos tan separados que como veo algo que no me gusta y lo rechazo por completo, y sé que eso se puede elevar a conceptos desde no entiendo tu raza, no entiendo tu religión, no entiendo tu algo y lo rechazo, pero una cosa es no lo entiendo y me mantengo al margen, y otra cosa es lo ataco y hago algo para eliminarlo, y creo que eso en la naturaleza también está muy cañón. Y es algo a lo que creo que deberíamos regresar, ¿no? A jugar con lodo, a dejar que los niños se manchen y se coman las lombrices de repente y se embarren, y bueno, pues porque así estamos en contacto con todo lo que es y existe. Oye, solo voy a decir una cosa y dejo porque sé que Fer va a decir algo. Creo que ese es un punto importante y de nuevo vuelvo a sus huertos, porque me parece que justo tiene que ver con el miedo al otro lombriz, al otro araña, y donde siempre es que algo me va a hacer, ¿no? La abeja me va a picar, la araña me va a picar, el mosco me va a morder, o sea, en fin, pero creo que, como bien decías, todo eso se va llevando a las grandes escalas. Y el otro, donde ya no me encuentro con ese otro humano porque es el que asalta, el que no, o sea, la diferencia nos provoca miedo, nos provoca alejamiento. Y vuelvo me encantan sus huertos porque encuentras ese otro desde la lombriz, la araña, y romper esto de cómo esa araña me va a picar y me voy a morir, ¿no? Como es el otro que lo veo raro y es distinto a mí, pues me puede asaltar. Solo quería hacer esa, ya dejo que Fer. No, la verdad es que sí, o sea, ya dijeron, o sea, puntos que son increíblemente ahí evidentes y buenísimos para reflexionar. Pienso como el miedo fincado desde el desconocimiento, primero. El miedo fincado desde la diferencia, o sea, lo diferente a lo que es uno, ¿no? En este caso, cuando hablamos como de manera interespecie. Y obviamente el no estar informado, que hoy, en estos días, pues es un lujo poder tener información certera y verídica, porque todo está sesgado, o la mayoría está sesgado, a partir de intereses mucho más grandes. Pues justo, lo único que alimenta es un miedo, ¿no? Un miedo generalizado, que lo que hace es, me parece como dejar como sin puntas a la estrella. Por eso creo que un poco y yo ahí voy a sacar algo que a lo mejor es más como filosófico, pero hablando de estética, por eso tuvo tanto auge esta tendencia del minimalismo japonés, ¿no? De la arquitectura minimalista y todos estos. Entonces tú ahora sales y las casas todas son iguales, con las mismas paredes blancas y no sé qué y tal. Y más allá de que hablen de orden, hablan de simplicidad. Y la simplicidad es exactamente lo contrario a la complejidad de donde venimos, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil hacer soldados de la mente que coincidan en lo simple que invitar que esos soldados de la mente entiendan lo complejo, ¿no?
Entonces todo lo queremos más simplificado, los mensajes cada vez tienen que ser más simplificados, tienen que ser más cortos, tienen que ser menos, el lenguaje tiene que ser menos rebuscado, tiene más simplista, porque es más fácil. Entonces así, pues obviamente modificar, llevarte hacia caminos que sean hegemónicamente más sencillos, ¿no? Creo que por ahí no es el camino. Digo, y no porque no me guste el minimalismo japonés, pero no me gusta aparte, sino porque me gusta esto, me gusta pensar que los policultivos de la mente, la diversidad, ayer veía justo con estos temas de la migración enriquece porque contrasta las formas de pensar y las formas de habitar. Entonces, si lo que queremos es algo simplista, vamos a terminar siendo catastróficamente, como lo que nos evidenció la pandemia, más vulnerables porque todos somos de la misma estirpe, o sea, de las mismas características. Y eso nos hace, o sea, menos ricos como especie y menos ricos interespecie. Tenemos que promover el tema de los policultivos de la mente, de la diversidad, ¿no? Imaginemos un poco como cuando, si fuéramos polinizadores, si todos los días nos alimentáramos del mismo néctar, ¿no? Sería aburridísimo. Eh, lo ideal sería como poder pensar que hoy hay una flor y mañana hay otra flor y contrastamos, ¿no? A lo mejor no me va a gustar esta flor porque me sabe un poco amarga, pero bueno, lo voy a probar y a lo mejor iré transformando mis gustos. Igual que con la estética, ¿no? La estética es eso, ¿no? Tener en mente que no es posible que cuando le vemos dos imágenes, una de un skyline de una ciudad como Nueva York y del otro lado un bosque, nos vayamos como por la del skyline de los edificios, que van en contra de justo de habitar espacios, de convivir con espacios y de comunicarnos con esos espacios. O sea, pero claro, como está pues puesta ahí y repetida tantas veces, nos han hecho ver justo, ¿no? Los sistemas, pues que eso es lo bonito, ¿no? Ver un atardecer de los edificios de Nueva York. Y eso me parece que es todo lo contrario. A mí me parece que lo bonito sería justo ver a lo mejor unos árboles sin hojas, porque estamos en época de otoño o de invierno, donde tienen las hojas, pero son complejos y bellos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Imaginemos si todos fuéramos, digo, ya pasa un poco, ¿no? Con la estética y con los botox y todas estas cosas, ¿no? Ya todos están pareciendo a lo mismo, ¿no? Pero pues que fuéramos todos iguales, ¿no? O sea, exacto. No tendría que ser así, tendría que ser en la diversidad, ¿no? Lo rico. Sí. Pero bueno, pues un poco creo que yo es lo que tendría que compartir. Y a mí una cosa que una vez compartimos también con Ale, porque ella fue el vehículo para que alguien viniera aquí al huerto a darnos un taller de biomímesis, que no sé si ya has hablado de eso en este canal o todavía no, seguramente en algún momento, pero apenas tuvimos un taller el sábado pasado aquí que se llama el huerto holístico. Entonces gente que vinieron y compartimos pues una meditación, compartimos el por qué nos queremos involucrar con la siembra. Había familias, había niños, había personas de la tercera edad. La verdad es que fue un taller súper lindo y hablábamos entre todos, llevamos como este tema de la biomímesis y de cómo las respuestas están ya en el mundo natural, nada más hay que observar y las preguntas que tú te hagas, ¿no? O sea, es como, claro, o sea, pues es que si tienes una pregunta acerca de resistencia de algún material, pues observa, ¿no? ¿Cuáles son los materiales resistentes que hay en la naturaleza y qué función cumplen y cómo se desarrollan y entonces cómo lo podemos como un poco imitar o tomar esa inspiración? Hablando de la biodiversidad, también ahí, o sea, nuestros huertos o nuestra forma de sembrar, pues es agroecológica, primero, que no sé si ya quedó evidente, pero lo digo porque sí, no usamos ningún químico o agentes externos que no sean, pues sí, que no provengan del mundo natural, ¿no? O sea, no tenemos un tema de vamos a producir muchísimo, entonces hay que echarle un montón de fertilizante y vamos a ponerle estos químicos, no. La otra es que es en la tierra, ¿no? Porque justo pues tenemos como el suelo es
de lo más preciado que hay en este planeta, o sea, es riquísimo y toda la vida que hay en un cachitito de suelo es que, o sea, no, creo que no lo podemos ni siquiera dimensionar. Y la otra es que o sea, tenemos muchas especies en un solo lugar, o sea, no es solo lechuga, no es, o sea, siempre cuando alguien nos dice, bueno, quiero empezar a sembrar y ya tenemos el espacio, pues sí sugerimos que siempre haya diferentes especies acompañándose, ¿no? Y observar, pues es que una crece más alto, entonces le va a dar sombra a esta y las flores las pongo en la esquina o en medio para que atraigan a los polinizadores y en su camino polinicen a, y si ponemos algunas aromáticas en la parte de afuera, pues esas repelen algunas de las pestes o algunas de las, como decías, que no es que esté mal, o sea, todos comemos del huerto, pero pues a veces hay algunos como cosas no tan balanceadas como la enfermedad, ¿no? Que es un desbalance en el cuerpo, no es que esté mal, entonces a veces así pasa en el huerto, ¿no? Y todas estas cosas como de, claro, es que hay plantas que van más bien cubriendo el suelo, hay unas que fijan el nitrógeno, hay unas que dan más bien como la sombra, hay unas, y todo esto en un espacio pequeñito del cual pues la riqueza está ahí, no es lo mismo tener todo de lo mismo, que todo se ve igual, los monocultivos, entonces un poco es así como ya nada mono, ni monocromático, ni monocultivo, ni monopolios, ni, o sea, todo es poli en realidad, o sea, mientras más diversidad y más riqueza, todos nos nutrimos y así en el huerto y así en la comunidad y así en nuestros puntos de vista y así en estas relaciones que vamos tejiendo, ¿no? Oigan, chicos, gracias por su tiempo. Sé que viven corriendo de un lado a otro, pero creo que estaría bien lindo dejar la puerta abierta a otras conversaciones porque sin duda alguna esto pareciera que es una conversación solo en torno a la naturaleza y los huertos, pero tiene una profundidad mucho más allá y encontrar justamente estas similitudes, ¿no? Como decía Fer, ¿no? El fractal, o sea, cómo es abajo y cómo es en lo pequeñito, es arriba. Esto que dicen, ¿no? La variedad de pensamiento, de diferencia física, eh, me lleva como a esta última reflexión para ir cerrando, ¿no? Ok, los niños, las escuelas, los adultos, ¿cómo buscamos siempre que la gente sea afín a nosotros, piense similar, ¿no? Que los niños vayan a una escuela y todos hagan el mismo dibujo y el mismo, la diversidad, la posibilidad de dar chance a que uno sea, pues el que es el nitrógeno de la tierra y el otro que hace la sombra y el otro, en fin. Gracias por su tiempo, chicos. Gracias, gracias, gracias. ¿Quieren compartirnos alguna reflexión como para el cierre? Sí, fíjate, yo invitaría a la gente que vio este video, que está viendo este video, a que en esos espacios que son espacios que pareciera agrestes en la ciudad, eh, se reencuentren, porque somos naturaleza. Eh, todo el tiempo, no necesariamente pensemos que la naturaleza o sea, dejemos de romantizar esta parte de que la naturaleza es este bosque prístino o este río que corre de las... Obviamente sí, también es, ¿no? Pero la naturaleza es todo. La naturaleza somos todos. Y más bien en estos espacios, ¿no? Si estás en no sé, en un centro comercial, ahí hay naturaleza, todo es naturaleza. Y sacralicemos un poco, intentemos como reverenciarla, agradecerla y asumirnos en esta posición que, que no es ni más ni menos importante, ¿no? Solamente estamos aquí conviviendo. Y en hacer conciencia de eso, seguramente nuestras decisiones tomarán, pues, no sé, una relevancia que apostará siempre por ella, ¿no? Si lo hacemos de manera consciente. Sí, qué lindo, me hace a mí también sentido un poco como de repente el queremos empezar, quiero empezar un huerto y no sé cómo, quiero empezar a sembrar y no sé cómo, quiero empezar a tomar decisiones más conscientes y no sé cómo. Y entonces creo que una de las primeras cosas sería primero parar y observar. O sea, cuando paras y observas, como dices, que realmente en el segundo piso, a veces entre las grietas de dos tabiques crecen plantas. O sea, sí están ahí, o vas caminando y en un huequitito de la nada hay algunas flores preciosas. Entonces, como parar
y vaciar el ruido y entonces observar lo que sí es, lo que sí existe y agradecer, para mí son como de las primeras cosas, porque ya después puedes empezar a eso, buscar comunidades, ¿no? Más allá de síganos, contáctenos, mándenos mensaje, o sea, es más bien como un tema de, pues encuentren una comunidad o encontrémonos comunidad que queremos sembrar, que queremos construir estos caminos hacia nosotros y compartidos con una relación amorosa con la naturaleza en la que hay reciprocidad. Y pues gracias por invitarnos, Ale, y por sostener este espacio. Ojalá que a alguien de los que haya escuchado le quede como esta. Si quieren venir a charlar con nosotros, también aquí en el huerto son bienvenidos. Nosotros fomentamos mucho esto también, las conversaciones de sentipensares, porque solo así vamos como amalgamando todo y se van tejiendo cosas bien bonitas. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, gracias, porque al final el espacio lo sostenemos todos. Les mandamos un beso grande y esperamos tener una siguiente conversación prontito. Seguro que sí. Sí, seguro. Feliz fin de semana. Gracias. Igual, bye. Chao.